Esta mañana quiero comenzar contándote una anécdota. Había un señor que tenía una cabaña, así como muchos de nosotros hemos soñado, una cabaña grande de madera en una colina. Un día Dios vino y le habló a este señor y le dijo Dios, ven y sal de tu cabaña. El señor obedeció, salió y afuera se encontró una piedra enorme, mucho más alta que él. Esa piedra no estaba ahí antes. Y Dios le dijo a este señor, quiero que empujes todos los días esa piedra con todas tus fuerzas. Empújala, desde el amanecer hasta el atardecer, empújala con todas tus fuerzas. El Señor, sin terminar de entender bien lo que Dios le quería decir, dijo, está bien, lo voy a hacer. Así que cada día la persona se levantaba y con todas sus fuerzas empujaba esa piedra. Pasaron los días y la piedra no se movía. Pasaban más días y el Señor volvía a hacer exactamente lo mismo. Cada mañana se levantaba y la empujaba con todas sus fuerzas. La piedra no se movía. Así que un buen día vino Satanás y le habló a esta persona. Y le dijo, ¿ya ves lo que tu Dios te está pidiendo? Te está pidiendo algo que no tiene sentido, solo te está haciendo perder tu tiempo. Pudieras estar haciendo cualquier otra cosa. Y te dice, empuja esa piedra. La persona no sabía qué hacer. En algún momento creyó lo que le dijo Satanás, como tal vez muchos de nosotros le hemos obedecido sin siquiera darnos cuenta que es él. Pero esta persona aún dijo, voy a intentar un día más. Al siguiente día se levantó y dijo, voy a empujar esa piedra por un último día. La empujó con todas sus fuerzas, pero no pasaba nada. Desde el primer día que la había empujado, habían pasado ya 2 meses. Ese día la persona enojada le reclamó al Señor y le dijo, Dios, ¿por qué me estás pidiendo que empuje esa piedra? ¿Por qué me dijiste que iba a mover esa piedra y no la muevo? Tú me dijiste que la empujara para moverla cada día y han pasado 2 meses y no la logro mover. A lo que Dios le respondió, yo nunca te dije que esa piedra se iba a mover, yo te dije que la empujaras. ¿Por qué te dije que la empujaras? Porque quería fortalecer tus brazos, tus piernas, para el camino que de aquí en adelante vas a recorrer. Pero la piedra la voy a mover yo. Y en ese momento, Dios, de una manera sencilla, movió la piedra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en nuestra vida también Dios nos manda algo y nosotros tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas y le reclamamos a Dios, Dios, te obedecí, pero no pasó absolutamente nada? Dios lo que quiere es que le obedezcamos, porque cuando le obedecemos vamos a tomar fuerzas. Cuando le obedecemos vamos a estar en su propósito, pero el milagro lo va a hacer Él. No tenemos que tratar de hacer el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es obedecerle. Así como hubo alguien que hace mucho tiempo le obedeció. Y hoy quiero contarte la historia de Abraham. La historia de aquel que conocemos como el padre de muchas naciones, el padre de la nación judía. Él obedeció de una manera que tal vez muchos de nosotros nos hubiera costado hacerlo. Su obediencia significó adoración a Dios. Y quiero que en este momento nos detengamos y pensemos qué es lo que el diccionario nos dice acerca de la adoración. La adoración, según el diccionario de la RAE, es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina, amar con extremo y gustar de algo extremadamente. La adoración significa entonces eso para nosotros. Y ahora, aplicado en la vida de este hombre, quiero contarte hoy 3 puntos importantísimos que no solo se aplicaron a la vida de Abraham, pero cuando nosotros los estudiamos podemos aplicarlos a nuestra vida. Y te aseguro algo, van a traerte bendición de parte de Dios. El primero de ellos es que Abraham deja su tierra, así como está titulada esta plática. Dios llama en Génesis 12 a Abraham y le dice, deja tu tierra, a tu parentela, ve y muévete del lugar. En algún momento Dios nos llamó a cada uno de nosotros en el lugar en el que estábamos. Dios nos dijo, deja eso y ven, sígueme. Tal vez para nosotros pudo haber significado, deja la vida en la que estás, deja la vida cómoda en la que estás, deja el pecado en el que estás viviendo. Deja el entorno en el que estás, ven y sígueme. Anda al lugar a donde yo te estoy mandando. Esa decisión, leerla puede parecer sencilla, pero hacerlo, dejar todo aquello que nos gusta, todo aquello por lo que hemos luchado durante mucho tiempo, todo aquello por lo que hemos trabajado durante mucho tiempo, todo aquello por lo que hemos soñado, todo aquello en lo que hemos invertido mucho de nuestro esfuerzo, no es tan sencillo. Pero vino Abraham y lo hizo. Tenía 75 años,
tomó todas sus cosas y se fue. Tomó a su esposa, tomó a sus criados, tomó al ganado que tenía y se fue. Pudiese parecer una locura, pero Abraham lo hizo. ¿Qué ha pasado cuando en nuestra vida Dios nos ha llamado? ¿Qué ha pasado cuando en aquel momento, que sé que ahora estás recordando, Dios te llamó y tomaste la mejor decisión, que fue dejar tu tierra, seguir lo que Él te estaba diciendo que hicieras? Ahora bien, ¿ha sido sencillo? No. Y probablemente muchos de nosotros aún estemos en ese proceso. Estemos aún caminando de ese lugar en donde estábamos cómodos a ese lugar al que Dios nos llamó. Bueno, comienzas a caminar y sigues caminando. Durante el proceso vas olvidando poco a poco todas aquellas cosas que en algún momento tenías, todas aquellas cosas que te gustaban, y vas conociendo poco a poco más a Dios. Dicen, y es un dicho bastante popular, que cuando te encuentras cada vez más tiempo con alguien, te comienzas a parecer a esa persona. ¿Sí? Encuéntrate mucho tiempo con tu papá, con un hermano, y comenzarás a decir palabras que ellos dicen. Comenzarás a comportarte de alguna manera como ellos lo hacen. Pasa lo mismo cuando estamos más tiempo cerca de Dios. Conforme estamos más cerca de Dios, caminando hacia donde Él nos quiere llevar, vas a comenzar a parecerte más a Él. Y poco a poco vas a comenzar a vivir en santidad. Dice la misma palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Pero cuando tú vas caminando en ese llamado que Él te hizo y vas cambiando tu vida a lo que Él te está llamando, vas a ir caminando en santidad. Ahora, aquí hay un punto muy importante con la santidad. Muchas veces vemos la santidad como una gran cantidad de prohibiciones de no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y sobre todo cuando somos jóvenes nos cuesta mucho entender por qué yo no puedo hacer todo lo que las demás personas hacen. ¿Por qué yo no puedo ser como todos aquellos jóvenes? ¿Por qué yo no puedo estar saliendo de noche como todos los demás? ¿Por qué yo no puedo tener tantas novias como tienen los demás? Pero la santidad no son un montón de prohibiciones. La santidad es el llamado de Dios a vivir de manera correcta. La santidad es el llamado de Dios a que puedas estar bien. Y ahora te explico cómo. Para todos los padres que nos están viendo, sé que lo entenderán. Cuando tú le pones reglas a tu hijo, lo haces porque sabes que le irá bien si sigue tus reglas. Sabes que salir de noche es peligroso, entonces le dices, quiero que estés en casa a las 8 de la noche, por ejemplo. O le dices, no quiero que te juntes con esa persona porque es una mala influencia. Porque tú sabes lo que puede causar juntarse con esa persona. Las reglas que tú le has puesto a tu hijo son para cuidarlo. Pasa exactamente lo mismo con la santidad. Esas son normas que Dios ha puesto para que vivas bien. No son prohibiciones, al contrario, son llamados de Dios para que estés bien, para que vivas de una mejor manera. Eso es la santidad. Y conforme tú vas viviendo más y más y más cerca de Dios, caminando en ese llamado que Él te hizo cuando te dijo, ven y deja tu tierra, cuando te dijo, ven y deja esa vida en la que estabas, vas caminando en santidad. Y tu vida va a cambiar. Tu vida va a ir adquiriendo todo eso que Dios desde hace mucho tiempo ha querido darte. ¿Sabes que esa forma de vivir es una adoración al Señor? Porque la adoración no es solamente música. Muchas veces creemos que la adoración es un tiempo de música tranquila en nuestras diferentes congregaciones. O ahora en este tiempo que la adoración es conectarme al en vivo que está haciendo mi iglesia en Facebook o en YouTube y estar ahí con mi familia cantando. Pensamos que esa es la adoración, pero la adoración trasciende mucho más allá de eso. Y cuando tú vives en santidad, caminando en aquello que Dios te ha llamado, estás adorando a ese Dios que te ha llamado. Y ese es el primer punto. Deja tu tierra, camina y sigue el llamado de Dios. Ahora quiero hablarte del segundo, que cuando has ido caminando también vendrá a tu vida. Y tomando de ejemplo la vida de Abraham, en un momento Dios le prometió que de él vendrían que vendría una nación grande que es Israel, pero que por él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham ya era grande cuando tuvo a su hijo Isaac. Él y su esposa eran bastante grandes. Al final Isaac fue un milagro de parte de Dios. Era el cumplimiento de la promesa, de lo que Dios le había dicho a Abraham. Pero pasado el tiempo, cuando pues Isaac había crecido un poco, Dios le dice, dame a tu hijo.
sacrifica a tu hijo para mí. Ahora, poniéndonos en el lugar de Abraham, que hayamos esperado mucho tiempo por una promesa de Dios, algo que estaba en nuestro corazón, algo que anhelábamos, y que en algún momento Dios te lo pida y Dios te dice, dámelo, no ha de ser nada fácil. ¿Puedes ponerte en el lugar de un padre que está a punto de sacrificar a su hijo? ¿Puedes ponerte en ese lugar? Para ti que en casa tienes hijos, imagínate tener que sacrificar a tu hijo más pequeño porque Dios te lo está pidiendo. Aquel hijo que has amado, que esperaste tanto tiempo. Aquel hijo en el que has puesto la esperanza de un futuro mejor. Pues eso sucedió. Y Abraham, en obediencia, cuando para el mundo pudiera parecer una locura, ¿cómo va a matar a su único hijo? Abraham dijo, está bien, Señor, lo haré. Tomó a su hijo, llevó a algunos criados con él y caminó. Subió un monte dejando a sus criados abajo, y cuando iba caminando su hijo le dijo, papá, ¿en dónde está el animalito que vamos a ofrecer en sacrificio al Señor? Pero siguieron caminando, y al llegar a la cima, imagínate, preparar todo para el sacrificio y tener que poner a su propio hijo Abraham, verlo a los ojos, ver los ojos de ese niño que no entendía qué estaba pasando probablemente, y ponerlo, amarrarlo y tener que comenzar a preparar todo para el sacrificio. Cuando estaba a punto de sacrificar, ya había tomado el cuchillo en mano, dice la Biblia, y estaba a punto de sacrificarlo, Dios viene y lo detiene. Y le dice, Abraham, no pongas la mano sobre tu hijo. He aquí, yo solamente quería saber si eres capaz de obedecerme. Pudiese parecer esta historia una completa locura para cualquiera que la lee sin entendimiento, que solo lo lee como un libro. Pero cuando lo estudiamos más y cuando Dios nos revela el verdadero significado, tiene sentido. Esto aplicado a nuestra vida significa ese momento en que Dios te pide ser el primer lugar, el primero, lo más importante, que no haya nada más arriba de Él. Y para esto es importante entender lo siguiente: tu trabajo, tu misma familia, tus sueños, la empresa, tu hobby, aquello que más has anhelado, si es lo que más tiempo está llevándose en tu vida y en tu corazón, eso se está convirtiendo en el primer lugar. Y ahora te hago la siguiente pregunta: ¿estarías dispuesto a entregarle a Dios todo eso? A entregarle a Dios tu familia, tus sueños, tus anhelos, tu trabajo, tu seguridad, todo aquello que de verdad quieres, y decirle a Dios, Dios, te lo entrego porque tú eres más importante. Todo aquello que de verdad has querido. Por supuesto que no sería una decisión fácil. Claro que no. Y ahora me adelanto 1500 años a un momento en que Jesús se encontraba en la tierra. Jesús vivía en medio de nosotros. Se le acercó un fariseo y le preguntó, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y aquí Jesús le contestó, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese era parte del resumen de todos los demás mandamientos que podíamos encontrar en la Biblia. En la Biblia podemos encontrar muchos mandamientos, desde el Éxodo en adelante, pero este y el que él contó a continuación son básicamente el resumen de todo. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y hoy te pregunto, ¿a qué le estás dedicando más tiempo? ¿Qué está siendo lo más importante para ti? ¿Está siendo tal vez en este momento de pandemia la preocupación lo que está llevándose más tiempo en tu corazón? ¿Está siendo la desesperación? ¿Está siendo la necesidad de seguridad? ¿Está siendo el temor? ¿Qué es lo que está llevando más tiempo en tu corazón? Porque lo que más espacio, tiempo está desgastando en tu vida es lo más importante. Pero hoy te digo, cuando el Señor es lo más importante en tu vida, comienzas a caminar bien y tu vida comienza a tener propósito. Ese propósito que Dios te ha querido dar desde el inicio. Ese propósito en el cual tú estarás bien, estarás caminando bien y recibirás bendición. Ese recibir bendición es un agregado. No obedecemos por recibir bendición. Obedecemos y ponemos a Dios en primer lugar porque Él se lo merece, porque es Dios. Pero como consecuencia de eso, tendremos bendición. Y cuando somos capaces de entregarle a Dios todo, somos capaces entonces de caminar en su propósito.
Y quiero ponerte hoy un último ejemplo para hablarte de esto. Imagina que tú tienes aquello que más has anhelado. Tienes en tus manos aquel sueño que más has anhelado, aquel proyecto que más has anhelado, aquello que tú de verdad has querido, aquello que tal vez te está quitando más tiempo del que debe quitarte, que es para el Señor. Cuando tú tienes eso en tu mano y tú se lo entregas a Dios y Él te lo devuelve, es para ti. Pero primero entrégaselo a Dios. Cuando tú tienes aquello que anhelas y se lo entregas a Dios y Él te lo devuelve, es porque va a ser para tu vida. Y el Señor va a cumplir su propósito en eso también para ti. ¿Eres capaz hoy de entregarle a Dios todo eso que de verdad quieres? ¿Todo eso que se está llevando la fuerza de tu corazón? Luego Jesús, siempre dentro de esta respuesta, le decía al fariseo: pero hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Como te decía anteriormente, esto que Jesús comenta es básicamente el resumen de lo que en la Biblia se había dado como mandamientos, desde el Éxodo y otros mandamientos que la Biblia tiene. Jesús los condensó en la mejor forma de vivir. Ahora bien, para saber cómo amar al prójimo, para saber cómo puedo yo dedicarme también a la vida del prójimo, obedeciendo a Dios y obedeciendo lo que Él me está diciendo, debo conocer su palabra. Si yo no conozco lo que la Biblia me dice, tendré problemas. Por eso es importante que conozcamos lo que esa Biblia que tienes en casa o que tienes en tu celular te quiere decir. Y durante el tiempo que estaba preparando este tema, yo le oraba al Señor y le pedía: Señor, referente al amor al prójimo, ¿qué es lo que quieres que comparta en este tiempo de confinamiento, específicamente para este momento? Y el Señor ponía 3 puntos referentes al amor al prójimo que hoy quiero contarte. Y el primero es amar a los demás como tal. Amar a las demás personas, tal así como el Señor nos ha dicho. ¿Es sencillo amar? No, porque ¿qué implica amar? Amar implica dedicar tiempo, entregar algo. Cuando el Señor nos llama a amar, nos está llamando a dedicarnos a las demás personas. Y en este tiempo de confinamiento, te pregunto, y me pregunto yo, ¿estamos amando a los demás? ¿Qué está pasando con tu vecino, aquel que perdió su trabajo? ¿Qué está pasando con tu hermano, aquel que tiene 3 meses de haber perdido el trabajo y no puede salir a vender por las diferentes restricciones? ¿Qué está pasando con aquella familia que vendía en el mercado y ya no lo puede hacer? ¿Qué está pasando con aquel que tiene miedo, aquel que tiene frustración, aquel que tiene de verdad un miedo fuerte a contagiarse, que está en depresión, con aquellos matrimonios que están en problemas, porque la economía en este momento está siendo muy complicada? Tú probablemente conozcas muchos casos así. Y el Señor nos manda a amarlos. Pero amar no es solo decir: amigo, te quiero mucho y estoy para orar por ti. Por supuesto que es importante orar, claro que sí. Pero ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Cómo los estás amando? Hoy es un buen momento para amar a los demás. Toca su puerta, entrega una bolsa de víveres. Nosotros como congregación, desde hace meses, desde que esta situación de la pandemia comenzó, lo hemos estado haciendo. Pero hoy también es el momento de que nosotros, cada uno en casa, pueda tomar ese ejemplo y enseñarles a nuestros hijos que amar a los demás es accionar. Amar a los demás no es solo escribir un mensaje de WhatsApp o una llamada, que está bien, pero va mucho más allá. Visita a aquel necesitado, dale de comer. No preguntes si está mintiendo o no, no es tu obligación pensar si esa persona de verdad tiene necesidad o está mintiendo. Tú dale, tú cumple con lo que Dios te está mandando, pero amemos y amemos de corazón. Hay mucha gente que está sufriendo temor. ¿Estás dando palabras de ánimo? ¿Estás dando palabras de aliento basadas en lo que Dios dice en la Biblia? Si no lo estás haciendo, hoy es buen momento de comenzar. Con aquel que está afligido, con aquel que está tribulado, ve, toca su puerta o llámalo si es lo que prefieres, pero dale palabras de aliento. Di: yo estoy aquí, pero hay alguien más grande que se llama Dios, que está contigo. Ora por él, pregúntale en qué puedes servirle. Si es una persona mayor, pregúntale si puedes ir a hacer las compras por él. Tal vez esa persona no puede salir y su despensa se está acabando. Pues ve y hazle su despensa. Pero no nos cansemos de amar. Y como te decía antes, no te preguntes tanto si esa persona de verdad tiene necesidad o no. Al final nosotros cumplimos con nuestro llamado de amar a los demás. Y cuando amamos a los demás somos obedientes a lo que Dios nos está diciendo.
Y luego, como parte de amar a los demás, el Señor ponía en mi corazón el segundo punto, y es perdona. Hay escrituras en la Biblia en donde nos habla del perdón que Dios nos da, pero también nos habla del perdón que nosotros debemos darle a los demás. Pedro le preguntaba a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Y Jesús le contestaba: 70 veces 7. Ahora, ¿es fácil perdonar? ¿Es fácil darle una oportunidad a aquel que me falló? ¿Es fácil perdonar a aquel en quien yo confié en algún momento y hoy me traicionó? No, no lo es. Pero es parte de lo que Dios te pide al amar a los demás. Y es parte de lo que Dios te pide al vivir en comunión con Él. Antes yo hablaba de la santidad, de vivir en santidad con Dios y de estar cerca de Dios. Y cuando tú estás más cerca de Dios, te vas volviendo en tu forma de ser más como Él. Y tu corazón se va convirtiendo como su corazón, un corazón perdonador. Así que hoy te digo, si no has estado perdonando, si no has estado siendo obediente en perdonar a aquel que te falló, en perdonar a aquel que te traicionó, en perdonar a aquel que dijo que iba a estar y se fue, en perdonar a aquel que dijo que te iba a amar y se fue, en perdonar a aquella familia que habló mal de ti, hoy es un buen momento para perdonar. ¿Sencillo? No, por supuesto, claro que no lo es, para nada. Pero cuando perdonas, eres obediente a aquello que Dios te está llamando. Perdonar es parte de amar. No cargues más con esa dificultad, con esa carga del pasado. Ve y perdona. Libera y bendice a aquel que te haya hecho mal. Cuando tú eres obediente a Dios al perdonar, lo estás adorando. Y Dios recibe con agrado esa acción, porque lo estás adorando con tu forma de vida, porque estás siguiendo aquello que Él te envió a hacer. Este domingo es un buen momento para tomar la decisión de perdonar y decirle: Señor, hoy estoy dispuesto a obedecerte. Hoy estoy dispuesto a caminar conforme tú me has pedido. Y hoy perdono a esa persona y la bendigo, e incluso si tengo oportunidad de ayudarla en este tiempo de confinamiento, lo voy a hacer. Y voy a estar orando de verdad por esa persona. Cuando tú lo haces y eres obediente, el Señor te bendecirá y tu corazón rebosará y cambiará. Y cuando ese odio se va porque no habías perdonado, la paz de Dios llegará a tu vida, el gozo, la tranquilidad. Y tú mostrarás la luz de Jesús por medio de ese perdón. Y el tercero, que cuando oraba al Señor yo le decía: Señor, ¿cuál es el tercer punto respecto a amar a los demás? El Señor ponía el siguiente, y lo voy a comentar porque sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo en casa, pero también hay muchas familias enteras que nos están viendo en casa. Y este tema de obediencia que tiene que ver con amar al prójimo es la honra y la obediencia que debemos dar a nuestros padres. Yo le preguntaba: Señor, ¿quieres que mencione esto? Y él me decía: sí. Así que a todos los jóvenes que esta mañana me están escuchando en casa, joven, niño, cuando tú honras al Señor, automáticamente debes honrar a tus padres. Cuando en los mandamientos habla de la obediencia a los padres y de la honra a los padres, el Señor promete bendición, promete una larga vida. No hay otra fórmula para tener una buena vida que no incluya honrar a tus padres. Ahora que has pasado muchas horas en casa, ahora que has tenido más tiempo del que tenías antes para compartir con tus papás, tal vez has tenido encontronazos con ellos, tal vez has tenido momentos en que te aburras de ellos, tal vez has tenido momentos en que digas: ¡ay, qué anticuado! ¡Qué anticuado! ¿Cómo sigue queriendo hacer eso cuando yo quiero estar en el teléfono? ¿O cómo no sabe ni siquiera qué es TikTok? Pero ¿sabes algo? Esas personas que están en casa, si tienes a tus dos papás o si solo tienes a uno, esa persona es la persona que más te quiere en este mundo. Y es la persona que te aseguro que si estuvieras a punto de ser atropellado por un automóvil, es la primera que te empujaría, aunque él o ella fuera quien terminara atropellado. No hay otra fórmula para que en la vida te vaya bien. Ama a tus papás, obedécelos. Es un mandamiento de Dios y ten por seguro que es un mandamiento que te traerá bendición. ¿Quieres que te vaya bien? Obedécelos, ámalos. Al final, el día en que no estén, extrañarás lo que no pudiste hacer por ellos. Y padres también que nos ven en casa, amen a sus hijos. Tú que me estás escuchando ahí, tal vez tienes a tu hijo a la par, ese hijo que hace poco
terminó de quemar algo en la cocina, o botó un plato jugando fútbol, terminó de quebrar ese jarrón que tenías de tu abuelita, es momento de perdonar y amar a tu hijo. No llevarlo a la ira. Darle un buen ejemplo, también de amor al prójimo. Así que cuando amamos al prójimo, estamos cumpliendo también el mandamiento que Jesús nos dejó, que era ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo también, ámalo. Cuando eres obediente en eso, estás automáticamente adorando a Dios. Alguien puede decirme, bueno, pero yo no toco ni siquiera la guitarra, yo no canto ni siquiera en ru, pero no importa, estás adorando a Dios. Y esa alabanza a Dios, te aseguro que está llegando mucho más que tal vez una alabanza que está siendo interpretada como por alguien, una canción que está siendo interpretada por alguien que no tiene su corazón puro ante Él. Pero luego de que ya saliste de tu tierra, que dejaste tu tierra y que ya le entregaste al Señor eso que más querías, eso que más te costaba dejar, viene el tercer punto y regreso ahora a la historia de Abraham. Abraham obedeció a Dios y cumplió su propósito en Él. Al final de sus días, Abraham cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Así, ese ejemplo nos es dado. Cuando obedecemos a Dios en nuestra vida, cuando somos capaces de dejar todo aquello que Él nos pidió que dejáramos, todo aquello que nos retenía, todo aquello que drenaba nuestras fuerzas, todo aquello que no nos dejaba caminar, cuando le entregamos todo aquello que estaba tomando el primer lugar en nuestra vida, llegaremos al final. Pero llegaremos cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. Abraham adoró a Dios con su obediencia. Abraham adoró a Dios con su caminar. Y hoy te pregunto, ¿te gustaría llegar al final adorando a Dios con tu caminar? ¿Te gustaría llegar al final de tu vida sabiendo que viviste una vida en obediencia, una vida que adoró al Señor, una vida en la cual fuiste ejemplo para tus hijos? Porque cuando tú eres obediente, y quiero hacer énfasis en esto, cuando tú eres obediente a Dios, muchas otras cosas en tu vida se van a alinear. Serás un buen ejemplo, aparte que te irá bien, serás de bendición para los demás, reflejarás el amor de Jesús, cambiarás tu entorno. Cuando vives en obediencia, las cosas van a cambiar. Y hoy te pregunto, ¿te gustaría llegar hacia el final? ¿Te gustaría llegar al final sabiendo que Dios siempre fue lo primero? Que no hubo nada que tuviera ese primer lugar, que aun cuando el COVID-19 estaba tratando de intimidar al mundo, tu confianza estuvo primero en Dios antes que en una enfermedad. Y que, más importante, tu seguridad estuvo primero en Dios antes que en tener o no trabajo. Que tu seguridad estuvo en Dios antes que en tener dinero en la cuenta bancaria o no. Yo sí estoy dispuesto a hacerlo. Yo anhelo llegar al final de mis días así y poder saber que cumplí el propósito de Dios para mi vida. Porque cuando eres obediente, cumplirás el propósito de Dios para ti. Pero cuando no lo eres, cuando no caminas en la obediencia a Dios, no cumplirás el propósito de Dios para ti. Y te digo algo, ese propósito que Dios tiene para tu vida es perfecto. Es perfecto. Eso que tú anhelas es parte del propósito de Dios para tu vida. Pero camina en obediencia. Obedece al Señor, que Él sea el primero siempre. Y ama a los demás. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Y es que tú y yo no lo sabemos todo. Muchas veces hay cosas que Dios nos pedirá que nosotros no entendemos. Muchas veces hay cosas que Dios nos pedirá que a nosotros nos parecen sin sentido. O cosas que están en la Biblia que para ti y para mí pudieran parecer sin sentido. Pero tú y yo no tenemos todas las respuestas. Dios sí, Él es soberano, Él es eterno. Y cada una de las cosas que nos ha mandado, las ha mandado con un propósito. Y como consecuencia de la obediencia que le adora, te irá bien en la vida. Dice la palabra en Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú crees que está bien. No te apoyes en las respuestas que tú crees que tienen las cosas. No te apoyes en lo que a ti te parece lo correcto o no. Apóyate en aquello que Dios está mandando. Vive en la voluntad de Dios. Esa es la mejor adoración. Y en la adoración hay bendición.